mientras trabajamos en la exposición a nivel conceptual, hacíamos guiones y hacíamos esa reorientación que habíamos visto, que entraba ponía en marcha el proyecto de evaluación previa y íbamos avanzando. En paralelo, el museo tenía que adaptarse, tenía que prepararse, tenía que preparar el terreno para esta gran apuesta, ¿no? Que era la exposición, pero no solo como tal, sino como proyecto en sí mismo, sino como, en primer lugar, como ya hemos dicho varias veces, como verdadero motor de un cambio y sobre todo, pues, tratándose de un primer proyecto al que van a seguir muchos otros, ¿no? En la misma línea, dentro de ese programa de exposiciones experimentales que ha pasado ya a ser la principal oferta del museo, ¿no? Y la principal herramienta de comunicación, de relación con la sociedad del museo, ¿no? De todas maneras, como ya os he dicho, es un museo acostumbrado a transformarse, a adaptarse, a evolucionar dentro del corsé que es su edificio, ¿no? El edificio en el que se haya ubicado, ¿no? Desde sus orígenes. El museo se fundó en 1912 en unos pisos de la calle de Sacramento, enfrente de la parte de atrás del antiguo ayuntamiento, ¿no? De la Plaza de la Villa, pero ya entonces se quedó pequeño el edificio. De hecho, estaba en un apartamento, luego se alquiló, eran alquilados, se alquiló el de al lado y ya el museo crecía y aquello, pues no, ese espacio no era suficiente. Y se trasladó a este edificio que había sido, bueno, en origen un palacete señorial, de los primeros que se construyen en la primera fase del plan del Marqués de Salamanca, de todo este barrio, en antiguos terrenos del Palacio Buen Retiro, que se pasaron a la titularidad pública municipal, y que después había sido la dirección está muy de acuerdo con la vocación que entonces tenía el museo en sus orígenes, que era de ser un museo educativo. Diría que probablemente son los pioneros en ese sentido. Luego no se lleva a la práctica exactamente, pero bueno, en sus estatutos y en su filosofía estaba, en su plan museológico, vamos a decirlo así, estaba expresada esa vocación pedagógica, ¿no? De ser un museo educativo, sobre todo dedicado al mundo de los obreros artesanales, obreros especializados. Y este edificio, como decía, había sido la escuela de magisterio, ¿no? Antes, cuando dejó de ser un edificio privado y se pasó a la titularidad pública, y bueno, por una incoherencia con la vocación del museo pasó a ser el edificio del museo. Cuando la escuela de magisterio probablemente pues, se trasladó a otro sitio porque también le quedaba pequeño. El edificio sufre ampliación a la vuelta de la guerra. Yo nunca he sabido exactamente si llegó a abrir sus puertas, llegó a tener un primer montaje antes de la guerra, pues hasta el año 26, no, perdón, el año 32, y yo me imagino que le sorprende la guerra en pleno montaje, y se amplía bastante hacia arriba, hacia abajo, por todas partes, luego ha sufrido algunas otras pequeñas ampliaciones, pero nunca, siempre la realidad, sobre todo el crecimiento de las colecciones, las necesidades expositivas, las necesidades de nuevas áreas funcionales, sobre todo según la propia estructura del museo, ¿no? Como la incorporación de nuevas funciones a las tareas habituales de conservación y exposición de los objetos, pues iban demandando una reestructuración espacial. El museo, por todos esos motivos, pues se ha ido transformando siempre, ¿no? Aquí he definido unas etapas, paso muy por encima por ellas, todo un largo periodo de casi 80 años anterior al plan museológico. Solamente he anotado las últimas transformaciones a partir del año 96. La exposición permanente era costumbre en el museo, quizás también por una especie de adaptación a la técnica administrativa, renovarse por plantas, por épocas. No se transformó, eso sí, la estructura de la permanente, que era una estructura que yo llamo cronoestratigráfica, que era que cada planta era una época, era un siglo prácticamente, ¿no? Empezando por la primera planta y hasta arriba. Luego, con el tiempo, se instaló la colección oriental en el sótano, que más tarde pasó a ser también almacén, como pone aquí, y ya muy a última hora, la llegada por primera vez de la primera colección de objetos correspondientes a las artes decorativas, ya al diseño del siglo XX, para el cual precisamente la pérdida que supuso, porque siempre todo eso es una historia de sacrificio, fue perder curiosamente espacio
para exposiciones temporales, ¿no? Que tenían lugar en torno al hall, ¿no? Como también sucede ahora. Y esas salas se dedicaron a... Bueno, fundamentalmente hechas esas transformaciones que, como digo, formaban parte de una cierta filosofía administrativa que era la gran transformación, aparte que es muy compleja en este edificio, pues siempre cuesta mucho que llegue, porque supone una grandísima inversión, poner muchas puertas, sobre todo en los órganos centrales, de acuerdo, la agencia de infraestructuras, la asociación de museos, en fin. Y entonces pues las renovaciones parciales son menos costosas, ¿no? Y entonces pues son proyectos que tardan menos en ejecutarse, son menos costosos y más viables, ¿no? Y por eso yo creo que es un poco la filosofía del museo y de alguna manera sigue inspirándonos hoy. Lo que ha sucedido es un cambio conceptual que entonces no se había producido, ¿no? Aunque había pequeños cambios, ¿no? en el lenguaje expositivo, los que no voy a entrar, ¿no? Ya había una incipiente necesidad de ir experimentando para transformar lo que era un discurso que se venía renovando, siempre el mismo, desde la reapertura del museo después de la guerra, ¿no? Bueno, el resto de las transformaciones siempre ha sido bien para ganar espacios para otras funciones, laboratorios de fotografía, restauración, etc. Sobre todo espacios de almacenamiento. El crecimiento de la colección, ¿no? Después de 100 años de historia, pues es interesante, sobre todo en las últimas décadas, ha sido muy grande, con la incorporación de la colección de vanguardia, etcétera, y realmente, como el edificio no se puede estirar, pues ha habido que ir suprimiendo espacios expositivos, ¿no? Lo cual, bueno, de alguna manera, pues también ha ayudado a condensar y hacer, pues eso, de la necesidad de virtud para ir transformando, ir sintetizando todavía más la historia, ¿no? De las artes decorativas que cuenta el museo, en cada vez menos plantas, menos salas, etc., ¿no? A partir del plano museológico, lo que sucede es, como digo, es que, bueno, ya se ha explicado, el cambio de objetivo, de finalidad, sobre todo, no es que antes no lo hubiera, sino que ahora está expresada y se busca una mayor coherencia, y a partir de ese momento, bueno, ahí he notado el traslado frustrado a la fábrica de tabacos, que generó muchísimo trabajo para nada. Llegamos incluso a redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del equipo de arquitectos, ¿no? Pero bueno, todo eso yo siempre he pensado en positivo, pues es un entrenamiento para lo que ha venido después, ¿no? Se han hecho cambios en algunas salas, sobre todo se ha intentado, como pone ahí, cuando me refiero a la renovación de toda la gráfica permanente, sobre esos mimbres, por lo menos mejorar la capacidad mediadora de las herramientas de comunicación integradas dentro de la exposición permanente, pero bueno, de nuevo, en los últimos años había que suprimir prácticamente una planta entera para habilitar nuevos almacenes, la cual. Y una tercera etapa, que es la que ahora nos interesa, sería la motivada por el programa de exposiciones experimentales. Bueno, yo he dividido las necesidades que automáticamente generaba el poner en marcha este programa con una exposición como Fascinas por Oriente, pero no solo, porque ya hemos creado la horma, por así decirlo, para las próximas exposiciones temporales que abundarán en esta secuencia del programa de exposiciones experimentales. Generaban necesidades espaciales, la necesidad de adaptar, y todo eso había que ponerlo en marcha con todos sus procedimientos administrativos, económicos y técnicos con cierta antelación, ¿no? No podemos improvisar, y sobre todo hay que programarlo muy bien para que los procedimientos de contratación de la reforma del hall, por ejemplo, o de suministro de nuevos mobiliario para los almacenes, donde teníamos que guardar los objetos que íbamos a retirar de la exposición permanente, estuviesen a tiempo, ¿no? Entonces esta es esa parte logística y técnica, mucho menos conceptual, pero que también es indispensable en una transformación como la que el museo ha puesto en marcha, y que si no se hubiese planificado adecuadamente, y sin duda la costumbre de planificar a partir de la redacción del plan museológico y de los proyectos que después han derivado, incluido el traslado, como decía, el traslado frustrado a la fábrica de tabaco, pues nos ha dado ese hábito, nos ha entrenado para llegar a este momento y hacer, bueno, en un plazo de tiempo razonablemente corto, toda una serie de cambios para que la exposición ocupase el sitio que conceptual y físicamente merecía, ¿no? Y de acuerdo con el valor y la importancia que le estaba confiriendo el museo en todo el proceso de cambio, ¿no? Bueno, ahí tenéis la lista de todas las cosas que hubo que hacer. Nos parecía que incluso hasta la renovación de los aseos era una necesidad, que no podíamos estar montando una exposición
que pretendidamente moderna, comunicativa, que además pues es un espacio de encuentro, de acogida, de reflexión, y bueno, hasta esos detalles técnicos, los pequeños servicios que ofrece el museo, que de por sí están muy limitados, pues que no hay acceso en todas las plantas, no hay áreas de descanso, no hay muchos espacios para, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, para los talleres, todo hay que hacerlo en cualquier lado, aprovechando los espacios que disponemos. Bueno, pues hasta pequeñas cosas como esas eran un esfuerzo de coherencia necesario para, hasta donde podíamos, porque fuera viable, contribuir a ese cambio y mejora de la imagen, actualización y modernización de la imagen del museo, ¿no? Lo único que no se pudo hacer fue la renovación de las banderas en la fachada, por culpa de las licencias municipales, pues tardan más de un año. Pero bueno, como es nuestra administración, no vamos a criticar. Bueno, incluso esa inercia ha provocado que ahora mismo ya está en marcha otra serie de transformaciones para las próximas exposiciones, ¿no? Y en ese orden de cosas, por ejemplo, una de carácter espacial es que se va a crear un área para taller de actividades bueno, infantiles y no solo, en la segunda planta, simbólicamente en lo que hasta ahora había sido el despacho del director. O sea, es todo un cambio. En la tercera planta, perdón, sí. Y bueno, también está pendiente, como ha dicho Sofía, la presentación de fachada, que si todo va bien, será el año que viene, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las ideas es como que aprovechar el andamio para poner una gran lona publicitaria que hable de la exposición temporal que esté en ese momento en marcha, y pues eso, en ese esfuerzo incesante aprovecharlo todo, ponerlo todo al servicio de los mismos objetivos, ¿no? Bueno, simplemente también consideramos muy importante pues que ayudar en un edificio con unas circulaciones tan complejas y que vamos a terminar de complicar con dos plantas de temporales, una permanente, aseos por ahí en Dios sabe dónde y tal, pues mejorar también la comunicación a este nivel práctico, logístico con los visitantes, ¿no? Para que se sintiesen también a gusto y confortables en ese sentido, ¿no? Porque podrían ser capaces de orientarse con facilidad, ¿no? Bueno, pequeños detalles como el nuevo luz de la escala de público, estas antiguas vitrinas. Tal era la ansia del museo de aprovechar este mismo espacio que la colección de vidrios, bueno, una representación de la colección de vidrios, ocupaba estos rellanos de la escalera, donde, claro, si alguien se para, pues hace un atasco importante, ¿no? Bueno, los nuevos aseos, bueno, así modernitos, claro, los azulejos eran los típicos de los años 60, de estos estampados con florecitas rosas y cosas así, ¿no? Con los sanitarios de colores también, ¿no? Bueno, todo era muy setentero, que de hecho tenemos que haberlo conservado, pero para una colección ingreso como colección. Pero además se trataba de un cambio conceptual, ¿no? Ya se ha explicado en las conferencias anteriores, había que acompañar este esfuerzo con toda una serie de cambios, digamos, en lo que podríamos llamar los intangibles, ¿no? La imagen que el museo presentaba a través de su web, ha coincidido con un expansivo movimiento general en todos los museos, con la activación de las redes sociales, se ha mejorado la estrategia de difusión, se ha puesto mucho interés y nos hemos parado a diseñarlas mejor, a tener mejores mailing, a seleccionar los segmentos de público a los que nos queremos dirigir. En fin, todo esto ha sido cosas que la exposición y el proyecto y el programa han activado, ¿no? Hasta tal punto ha servido de motor, ¿no? Como digo, de todos los demás cambios asociados, ¿no? La campaña publicitaria, la verdad es que en este caso contamos con un buen apoyo de la Asociación de Promoción de las Bellas Artes, por eso es una campaña como nunca se había hecho en el museo. También las publicaciones, y luego hablaré un poco del catálogo en otra charla, pretendían ser un vehículo diferente al habitual, romper con el modelo de catálogo de exposición científica. Queríamos hacer una publicación que dirigida al mismo público, que pretendía escribir en la exposición y que le servía para prolongar la experiencia pues, más allá de la visita, ¿no?